Y todos los del pueblo que estaban en la puerta juntamente con los ancianos dijeron: Testigos somos, Yahvé te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y te hagas fuerte en Efrata, y tu nombre sea famoso en Betlehem. Y tu casa venga a ser como la casa de Fares, que Tamar le parió a Judá, por la descendencia que Yahvé te dará de esta joven. Booz tomó pues a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó ella, y Yahvé le concedió gravidez, y dio a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Bendito sea Yahvé, que no ha permitido que te falte redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso en Israel. Sea para ti restaurador del alma y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, le ha dado a luz, y ella te vale más que 7 hijos. Y tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: A Noemí le ha nacido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. El escenario principal de nuestra historia en las últimas semanas ha sido un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo llamado Belén. Que es cierto que a día de hoy Belén es un pueblo pues que se ha hecho muy famoso. No hace falta que lo diga yo, todo el mundo conoce y sabe dónde está ese pueblo, ese pequeño pueblo llamado Belén. Pero en los días en los que el autor escribió el libro de Ruth, ese pequeño pueblo era simplemente eso. Un pequeño pueblo, Belén, un pueblo de la zona, de la región, de la tribu de Judá. Y como ya sabéis todos aquellos que vivís en un pueblo, y más si el pueblo es pequeño, en un pueblo todo se sabe. Todo acaba siendo vox populi, es decir, todo lo que es conocido y lo que es repetido por el pueblo. Y hoy quiero centrar esta última enseñanza en lo que el pueblo dice, en 3 cosas que son vox populi, según el brillante autor del libro de Ruth. Vayamos al versículo 11 del capítulo 4. Y todos los del pueblo que estaban en la puerta, juntamente con los ancianos, dijeron: Testigos somos. Yahvé te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y te hagas fuerte en Éfrata, y tu nombre sea famoso en Belén. Y tu casa venga a ser como la casa de Fares, que Tamar le parió a Judá, por la descendencia que Yahvé te dará de esta joven. El acuerdo entre Booz y fulano se cierra con estas palabras de bendición de parte de los 10 testigos. Palabras de bendición tanto para Ruth como para Booz. Y no son palabras de bendición cualquiera. Fijaos, dice: testigos somos, Yahvé te conceda. Es decir, Dios sigue siendo el proveedor. Es un rol en el que Dios ha estado presente en todo momento, pero aquí se repite. Dios es el proveedor. ¿De qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Yahvé te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa, es decir, Booz ya tenía su casa, pero ahora Ruth entra a vivir en casa de Booz, ahora forman una casa juntos, sea como Raquel y Lea. Raquel y Lea, las esposas de Jacob, las madres de Israel, las madres de los 12 hijos que formarán las 12 tribus de Israel. Y dicen que las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Y cómo la edificaron? ¿Acaso eran albañiles? ¿Eran arquitectas? No, ¿verdad? No es ese tipo de construcción a la que se refiere el autor, a la que se refieren los testigos, sino que edificaron la casa de Israel con hijos. Dice, por si no os ha quedado claro, dice: y que te hagas fuerte en Éfrata, versículo 11. Éfrata es otro nombre para referirse al pueblo de Belén, pero que tiene un significado muy particular: lugar de fertilidad. No sé si veis hacia dónde va todo esto. Dicen finalmente en el versículo: tu nombre sea famoso en Belén. Y es algo curioso porque
Boz ya era famoso en Belén. Era famoso porque tenía un gran patrimonio. Era famoso probablemente por su generosidad. Era un buen jefe y eso pues ya le daba cierta fama en un pueblo pequeño como era el pueblo de Belén. Pero la realidad es que Boz no sería recordado más allá de su generación. Su fama no va a extenderse más. Nadie perpetuaría su nombre porque no tenía un hijo, no tenía un heredero. Tenía mucho patrimonio, pero le faltaba el patrimonio familiar. Estaba destinado al olvido, a no ser que un niño le salvara, le redimiera. Y es que el verdadero redentor de esta historia será el hijo que nacerá del matrimonio entre Boz y Ruth. Ese hijo será la confirmación de que la bendición está de nuevo en casa de Elimelech. Sigo leyendo. Versículo 12. Y tu casa venga a ser como la casa de Fares, que Tamar le parió a Judá. Fares fue precisamente un hijo de Levirato, un levirato un tanto particular, pero fue un hijo de Levirato y nos señala directamente a Judá, el cual fue su padre, y Judá es, el patriarca que le da nombre a la tribu de Judá, valga la redundancia. Finalmente, versículo 12 dice, la descendencia que Yahvé te dará de esa joven. Yahvé te dará esa descendencia a través de la joven, pero Yahvé te la dará. Por segunda vez, Yahvé es el proveedor de la bendición. Y es que todos estos dos versículos se pueden resumir en una simple y sencilla frase. Que Dios te bendiga con hijos. Básicamente es lo que han querido decir los ancianos de una manera muy poética, de una manera que el Boz puede entender, que las personas de aquella entonces pueden entender, pero básicamente lo que están diciendo es que Dios te bendiga con hijos. Y aquí hay una verdad que no deberíamos pasar por alto, y es que los hijos son una bendición que nos da Dios. De hecho, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, cuando Dios está construyendo todo su mundo, creándolo, ordenándolo, podemos ver unas palabras específicas de bendición hacia el hombre y hacia la mujer, hacia Adán y hacia Eva. Dice, versículo 28 del capítulo 1. Luego Dios los bendijo. Fíjate, hay una bendición de parte de Dios para Adán y Eva. Con estas palabras, sed fructíferos y multiplicaos. Dios bendijo al hombre y a la mujer, dándoles la capacidad de tener hijos. Multiplicaos, fructificaos. Esa es la bendición que Dios, cuando nos creó, cuando lo creó todo, puso sobre el hombre y la mujer. Lo dice el Salmo 127, los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Los hijos son una bendición de Dios. Entonces eso hace que yo me pregunte, ¿por qué cuando un matrimonio dice que está embarazada, casi siempre lo primero que sale de nuestra boca es, prepárate para no dormir, ¿eh? Duerme un montón. ¿Estás preparado para que te afecte el bolsillo? Y etcétera, 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 etcétera. Sé que lo hacemos en broma. Sé que es un jiji, jajaja. Pero dice el refrán que entre broma y broma, la verdad asoma. Y no nos damos cuenta, pero al final el feedback que recibimos cuando vamos a tener hijos muchas veces son este tipo de frases. Yo recuerdo en nuestro caso que cuando nació Isaac es, ahora no vais a dormir, y resulta pues, que el niño durmió. Bueno, pues no te preocupes, que ahora vendrán los dientes, y cuando vengan los dientes dejará de dormir. Y si eso no pasaba, pues te decía, no te preocupes, que con el segundo... O sea, ¿por qué? ¿Por qué si los hijos son bendición? Cuando escuchamos que alguien está embarazado, nuestras palabras no van acorde con eso. Y es que quizás pienso que nuestra naturaleza caída, que nos hace ser egoístas, le ha dado la vuelta al asunto de algo que fue de bendición y que Dios creó como bendición. De hecho, en el mismo capítulo 3 de Génesis, dice Dios que tras el pecado, tras desconfiar, tras romper con Dios, dice, a partir de ahora parirás con dolor. Ahora multiplicarte no será algo tan sencillo, tan bendito. Y es que al final veo
que hay egoísmo en nosotros y nuestro egoísmo se acaba reflejando en que queremos tener hijos o tenemos hijos, pero no asumimos el precio, no asumimos el coste o nos cuesta asumir el precio de la paternidad, de la maternidad. Nuestro egoísmo lo puedo ver también al fijarnos más en lo que estamos perdiendo por tener hijos. No, es un lío y tal, no tengo tiempo, no puedo dormir. En vez de centrarnos en la bendición que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Nuestro egoísmo reflejado en la sociedad con los 95.917 abortos en 2018. 373 diarios. Y es que, ya lo apuntaba Óscar en la predicación pasada, a fulano solo le importa una cosa. Fulano. Nuestro egoísmo, nuestra naturaleza caída, a veces puede impedirnos ver que los hijos son una bendición de Dios, no una carga que se nos ha puesto o que nos hemos puesto. De hecho, la casa de Boz, que tenía un patrimonio enorme, iba a empezar a construirse en el momento en el que él tuviera hijos, porque con hijos se construye un hogar, con hijos se construye la casa. No es con nuestro dinero, ni con nuestro trabajo, ni con nuestro esfuerzo con lo que construimos nuestra casa. Es con nuestros hijos, aquellos regalos que Dios nos ha dado. Y eso hace que me haga una pregunta. ¿Cuánto invierto en construir mi casa? ¿Cuánto estás invirtiendo en construir tu casa? ¿Eres consciente de la bendición que has recibido con tu hijo, con tu hija? ¿Soy consciente de la bendición que tengo porque Dios me ha bendecido con mis hijos? ¿Por qué no te acercas hoy a tu hijo, a tu hija? Hoy, no mañana, quizá ahora, escríbele un WhatsApp y dile que es una bendición tenerlo. Que es una bendición que Dios te ha dado, ese hijo, esa hija. Transmítele lo valioso que es para ti. Díselo, porque como hijo necesita escucharlo. Y tú necesitas decirlo en voz alta, porque bendición de Dios son los hijos. Y quizá tú me estás escuchando y dices, yo no soy padre, yo no soy madre, esta parte de la predicación no es para mí. Te digo una cosa, no todos somos padres, no todos somos madres, pero hay algo que todos somos, hijos e hijas. Por tanto, tú eres una bendición. Tú eres una bendición que Dios le ha dado a tus padres. No una carga, una bendición. Lo hayan visto o no lo hayan visto tus padres, lo hayan valorado o no lo hayan valorado. La Biblia dice, Dios en su palabra te está diciendo que tú eres una bendición dada a tus padres. Pero sigamos con la historia, porque en el versículo 13 dice, Boz tomó pues a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Yahvé le concedió gravidez, y dio a luz un hijo. Por fin llega la boda. 4 capítulos, 6 predicaciones y finalmente ha llegado la boda. Y por fin llega ese ansiado hijo. Bien rápido, enseguida dice que se queda embarazada. Algo muy curioso porque Ruth ya se había casado con Malón, pero por lo visto no había dado fruto. Su matrimonio, no se había quedado embarazada, pero ahora con Boz, a pesar de que él es mayor, rápidamente se queda embarazada. Boz no tenía descendencia, Ruth tampoco, y ha llegado ese ansiado hijo. Y por tercera vez, Yahvé vuelve a surgir como ese proveedor. Dice que Yahvé le concedió estar embarazada y dio a luz un hijo. Qué bonito cuando las historias acaban bien. Es algo que te deja ahí con buen sabor de boca, ¿verdad? Pero la historia continúa. Ruth y Boz ya tienen su final, fueron felices y comieron perdices. Así que el autor se va a centrar en Noemí, dejándonos una imagen final entrañable para cerrar esta bonita historia. Os leo, versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, bendito sea Yahvé, que no ha permitido que te falte redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso en Israel. Sea para ti restaurador del alma, sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, te ha dado a luz, y ella te vale más que 7 hijos. Y tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho, y fue su nodriza.
esos reproches en boca de Noemí en el capítulo 1, cuando decía a esas mismas mujeres, no me llaméis Noemí. Esas mujeres decían, ¿es esta Noemí? No, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque amargura tengo, porque la mano de Dios se ha desatado contra mí y estoy totalmente vacía, vengo vacía, me fui llena y vine vacía. Esas palabras, esos reproches de amargura que Noemí le dice a esas mujeres en el capítulo 1, se han convertido en alabanza en boca de esas mismas mujeres que ahora ven a Noemí con ese niño en sus brazos. Dice el Salmo 30:11, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto, me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Estoy seguro de que si Noemí hubiera tenido al alcance este salmo, lo hubiera cantado con todas sus fuerzas, porque diría, este salmo ha sido compuesto para mí. Y digo yo, ¿qué ha cambiado para que estos reproches se hayan transformado en alabanza? ¿Qué ha sucedido? Pues que nos ha nacido un niño en Belén, que ha venido a traer esperanza a quien ya la había perdido, restaurando su nombre, su identidad y su futuro. Como decíamos antes, ese niño que tiene Noemí en sus brazos es el verdadero redentor de la familia. Es el restaurador del alma de Noemí, sustentador en su vejez. ¿Sabéis qué? Para los que nos habéis acompañado desde el principio, la misericordia y el descanso que desde el capítulo 1 Noemí está buscando, ya lo ha encontrado en ese niño. Y es que aquí Dios nos está apuntando descaradamente a su plan para redimirnos. Dios nos ha bendecido con un hijo, su propio hijo. Dice el texto, su nombre sea famoso en Israel. Los ancianos, los testigos decían, su nombre sea famoso en Belén, pero ellas van un paso más. No, en Belén no, en todo Israel. Pues claro que ese hijo va a ser famoso en todo Israel. Ya veréis por qué. Y luego hay dos declaraciones sobre Ruth preciosas. Dice, aquella que ama a Noemí, porque el bebé, ese niño, es fruto del amor y la fidelidad de una hija, de una nuera, a su madre, a su suegra. Dicen, más valiosa que 7 hijos. Y hay algo curioso aquí. Cuando Noemí llegó, en sus reproches, le dijo a esas mujeres, vengo vacía. Pero no es cierto del todo. Noemí no vino vacía, vino con Ruth. Pero Noemí no le dio valor, en cierto sentido, a venir con Ruth. Aun viniendo con Ruth y no viniendo sola, dijo, vengo vacía. Y la historia nos ha demostrado que no venía vacía, que Ruth le ha sido más valiosa que haber vuelto con 7 hijos. Y es que nuestro dolor no nos deja ver ni valorar lo que tenemos a nuestro lado. Cuando miramos las cosas a través del prisma del dolor, no vemos lo que tenemos de lado y nos lo estamos perdiendo. Dice la Biblia, en su último versículo, en el versículo 16, que ella tomó al niño. Y qué bonita es ver esa transición de Noemí, como en el capítulo 1, el final, la teníamos vacía, de según ella, vengo vacía. Pero al final del capítulo 2, Noemí ya tenía algo, tenía una medida de cebada. No es mucho, pero ya tiene algo. Pero en el capítulo 3, el final del capítulo 3, la dejamos con 6 medidas de cebada. Y al final del capítulo 4 la tenemos con algo mucho mejor que la cebada, con su heredero en sus brazos. Y es que Dios, a pesar de todo, ha sido fiel. Dios ha estado al lado de Noemí proveyendo todo este tiempo. Quizás es bueno que tú y yo miremos hacia atrás y podamos ver que en realidad Dios siempre ha estado a nuestro lado. Creo que es bueno poder hacer ese ejercicio y mirar atrás, como Noemí, mirando ese bebé y a lo mejor ahora recordando, ay, cuando dije que vine vacía, solo han pasado unos meses, un año, y mira, Dios al final ha estado conmigo. Creo que es bueno mirar atrás y comprobar que hasta aquí nos acompañó el Señor. Pero también creo que quizás tú ahora mismo estés viviendo la situación del capítulo 1 de Noemí, que tengas cierta amargura, que estés triste, que te sientas vacío, que estés de luto, que las cosas no están yendo bien. Pues, en tal caso, me gustaría que la historia de Noemí
te invite a esperar y a confiar en Dios. Porque ese mismo Dios que estuvo con Noemí está ahora mismo contigo, aunque tú hoy no puedas verlo. De hecho, incluso te animo a que le adores y le alabes aún en medio de tu dolor, con la fe de que Él está a tu lado. Aunque, ya te digo, quizá ahora no puedas verlo. Y termina el relato, el versículo 17, diciendo: y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo: a Noemí le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y luego tenéis ahí todos esos versículos que te cierran la genealogía desde Fares hasta David. Y es que estamos acabando la historia, no sé si te lo puedes imaginar, ya te digo, a mí me gusta mucho el cine y me lo imagino cinematográficamente, como de un plano corto de Noemí abrazando a su bebé, nos vamos alejando, y el mismo autor se va alejando y dice que lo llamaron Obed y este fue padre de Isaí, padre de David, y lo está llevando la historia tan lejos que ni los protagonistas ya son conscientes de dónde estamos. Incluso para los lectores de aquella época debió ser un final sorprendente. Lo que parecía la historia de una familia, resulta que es el origen del gran rey David. Aquel cuyo corazón era el corazón conforme al corazón de Dios. Esta historia que me estaban contando, la de Ruth, la de Obed, la de Noemí, realmente lo que me ha contado es ¡wow! El origen del rey David. Lo que parecía una historia familiar, una historia local, se ha convertido en una historia nacional. ¿Os acordáis? Que el nombre de este niño sea famoso en Israel. Pues claro que va a ser famoso. Obed, el abuelo de David. De lo pequeño, Dios ha hecho algo enorme. Y es que estamos acostumbrados a que en la Biblia encontremos grandes y épicos momentos históricos y políticos, grandes giros. Piensa en todo lo que ha pasado antes del libro de Ruth, los jueces con todas sus batallas, Moisés, el mar, abriendo el mar en dos, cruzando el desierto, o sea, momentos increíbles. Pero es que esta vez Dios va a cambiar el mundo usando a una simple familia. Óscar ya lo comentaba el miércoles. La familia es el eje de la sociedad de Dios. La familia es un lugar de rescate dado por Dios. La familia es la materia prima con la que Dios construye su reino. ¿Le damos nosotros ese lugar principal a la familia, como Dios se lo da? Si nos fijamos, las intervenciones de Dios en esta historia no han sido directas. No hemos escuchado su voz audible. No ha habido una intervención sobrenatural. No ha habido un gran milagro. Dios ha estado presente en todo el libro, desde el capítulo 1 al capítulo 4. Se le han mencionado tantas y tantas veces. Pero Dios no ha actuado de manera directa. Eso sí, Dios ha actuado muchísimo. Dios ha sido sobrenatural en lo natural. Le hemos visto en la gracia de Boaz hacia Ruth. Le hemos visto en el sacrificio de Ruth hacia Noemí. Le hemos visto en el sacrificio de Noemí hacia Ruth. Le hemos visto en Boaz redimiendo a Ruth y a Noemí. Le hemos visto moviéndose, pero siempre a través de las pequeñas decisiones de estos tres protagonistas: Noemí, Boaz y Ruth. Como os decía, Dios está cambiando el mundo usando a una simple familia. Y ni siquiera ellos son conscientes del fruto de sus acciones. Para Ruth y para Noemí, para Boaz, la historia acaba ahí. Se han casado, van hacia adelante, tienen hijos, pero ellos no son conscientes que Obed tendrá otro hijo. Y sí, probablemente lo vivirán, Isaí. Pero es que de Isaí nacerá David, aquel que luego matará a un gigante, será un gran guerrero, un gran rey. Y muchísimos años después nacerá Jesús, hijo de David, en la ciudad de Belén, donde tantos años atrás su antepasado Obed nació. Ruth, Boaz, Noemí es imposible que sean conscientes de hasta dónde ha llegado y hasta dónde les ha usado Dios para bendecir al mundo. Y eso nos tiene que dar una lección a nosotros, que nuestro trabajo es sembrar. Y no siempre vamos a ver el fruto de lo que estamos sembrando. De hecho, te digo una cosa,
Hay frutos que jamás vas a ver. No eres consciente de los frutos, de muchos frutos que no vas a ver. Pero tu trabajo es ese, sembrar. Porque que tú no veas el fruto no significa que no lo haya. Como es en el caso de esta familia, que para ellos todo se quedó ahí, en Belén. Pero Dios hizo algo brutal. El libro de Ruth empieza diciéndonos que esta historia está situada en el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces tiene una característica principal. Te lo leo en Jueces 21-25, el último versículo del libro. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Es decir, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y eso me hace pensar cuánto se parece la sociedad en la que yo estoy viviendo hoy a la sociedad de los jueces, en la que cada uno hace lo que consideran correcto, en su propio juicio, en su propio beneficio incluso. Y quizás en medio de este contexto, uno se llegue a plantear y se llegue a preguntar, ¿vale la pena seguir a Dios? ¿Son valiosos aún la fidelidad, el amor, la confianza o el sacrificio por el otro? A mí me parece una pregunta bastante lícita. Y es que la historia del libro de Ruth nos dice que sí vale la pena. La historia del libro de Ruth nos está animando y nos ha animado durante estas semanas a buscar a Dios al margen del pan, a confiar en Él como el único proveedor de misericordia y descanso para nuestra vida, a sembrar con paciencia y confiar en Dios para recoger el fruto, a construir desde nuestras familias ese lugar de rescate, esa materia prima con la que Dios construye su reino. Y creo que lo mejor que puede hacer la Iglesia de Jesús hoy es volver a las familias para desde ahí construir esa cultura alternativa que la sociedad pide a gritos. Porque es a través de la familia de Noemí, Ruth y Boz que Dios proveyó para nosotros de un Redentor. Y es a través de nuestras familias que Dios quiere proveer de un Redentor para esta sociedad perdida, sin esperanza y vacía. Y no sería justo acabar esta serie de 7 predicaciones, de 7 enseñanzas sobre el libro de Ruth sin mencionar al gran protagonista del libro. Alguien que no tiene diálogos, pero que es clave en la historia. Obed. Ese niño nacido en Belén, que redimió a la familia de Ruth, apunta descaradamente a ese niño nacido en Belén miles de años después, que vino a redimirnos, tanto a ti como a mí. Jesús, nuestro Redentor, el gran protagonista de este libro, de esta historia. Algunos llaman al libro de Ruth el Evangelio del Antiguo Testamento, y tiene mucho sentido que sea así, porque es la historia del rescate de una familia que estaba vacía, sin esperanza, perdida, sin futuro. Un rescate que a la vez es gratuito, que es inmerecido, por parte de un Redentor que renuncia a hacerse un nombre para redimir a la familia. Esa es la historia de Jesús con nosotros. Y es a través de esta familia rescatada, la familia de Noemí, Ruth y Boz, que Dios proveyó para nosotros de un Redentor. Jesús, hijo de David, hijo de Obed, hijo de Boz. Y ese es el plan para nuestras familias. Dios nos bendice con su Hijo. Nos bendice con nuestros hijos y nos bendice con su Hijo. Y nos redime. ¿Qué redención necesita tu familia? ¿En qué área de tu familia necesitas a tu Redentor? Porque si hay algo que el libro de Ruth nos está invitando es a tener un encuentro con nuestro Redentor. Sean cuales sean tus necesidades, sé que el Redentor, que mi Redentor puede y quiere suplirlas. Lo sé porque lo he visto en el libro de Ruth. Lo he visto en Boz, un hombre que lo tenía todo, pero no tenía con quién compartirlo. Pero su Redentor le quitó la soledad. Un hombre alejado por muchos años de la bendición familiar,
que de repente encuentra el amor casi por sorpresa. Un hombre que no tenía futuro, más allá de su tiempo, se le dio un hijo. Ahora su patrimonio ya no era material. Su hijo se convirtió en su principal patrimonio. Pero también lo he visto en Ruth, una mujer que pertenecía a una nación maldita, los moabitas, que finalmente ha acabado siendo adoptada en la familia de Dios. Una extranjera fuera del pueblo de Dios que ha acabado siendo la bisabuela del rey David. Una mujer fatigada en el campo intentando trabajar, que finalmente ha encontrado su descanso. Una mujer que llegó vestida de luto y que ahora se ha vuelto a vestir de novia. Pero también lo he visto en Noemí, una mujer llena de amargura que ha cambiado su lamento en alabanza. Una mujer que llegó vacía, pero ahora está saciada. Todo esto y más quiere hacerlo Jesús en tu vida. No tengo la menor duda. Por eso no puedo hacer otra cosa que invitarte a que hoy abraces a tu Redentor, como Noemí abrazó a ese niño. Porque la misericordia y el descanso que tanto necesitas están disponibles aquí y ahora para ti y para tu familia.